A ver, pensemos en México. No es un país que nació de la noche a la mañana, ¿verdad? Para nada. Su historia es más bien una serie de rupturas violentas y de reinvenciones súper audaces. Así que hoy vamos a hacer un viaje por las 4 fundaciones clave, esos momentos que crearon el México que conocemos hoy. Todo esto basándonos en la increíble nueva historia mínima de México. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder juntos. Y ojo, la respuesta no es una línea recta, no es una historia simple de "y todo fue mejorando". No, es más bien una saga llena de choques, de mezclas, de revoluciones que literalmente lo cambiaron todo, una y otra vez. Y bueno, para poder entender esta historia tan turbulenta, lo que vamos a hacer es dividirla en 4 momentos clave, 4 fundaciones, como les llamamos. Y cada una de estas fundaciones es una reinvención total. Un punto de quiebre que, hagan de cuenta, borró el mapa anterior y dibujó uno completamente nuevo para el futuro del país. Bien, pues todo arranca en 1521. La caída del Imperio Azteca no fue solo el final de algo, fue en realidad el nacimiento súper violento de un mundo completamente nuevo. Es aquí donde empieza nuestra primera fundación. Pero a ver, esto no fue nada más una imposición, fue una fusión. De esa mezcla entre europeos e indígenas nació algo que no existía antes, el mestizaje. Y esta mezcla, tanto biológica como cultural, es, de verdad, el ADN de lo que fue la Nueva España. Y claro, la base de la identidad mexicana moderna. Y junto con una nueva cultura, pues España trajo e instaló un nuevo motor económico. Imagínense, la plata de México inundó el mercado mundial. Al mismo tiempo, las haciendas, estos latifundios gigantes, transformaron por completo el paisaje. Y para amarrar todo este nuevo orden, el catolicismo fue fundamental, sobre todo con la figura de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en un símbolo potentísimo que logró fusionar creencias indígenas y españolas, uniendo a una sociedad que estaba, en principio, súper dividida. Ahora, uno pensaría que independizarse de España traería paz, ¿no? Pues no, para nada. Significó el comienzo de la segunda fundación, una búsqueda de identidad caótica, sangrienta, que se alargó por más de 50 años. La pregunta en el aire era, bueno, ¿y ahora qué es México? El problema es que nadie, pero nadie, se ponía de acuerdo en la respuesta. El camino fue un desastre, un caos total, de prueba y error. Primero, una guerra de independencia que fue brutal. Después, un intento de imperio, con emperador y todo, que se vino abajo en menos de 2 años. Y finalmente se establece una república, pero una república súper frágil, que nació ya endeudada, fracturada, vamos, que parecía que iba a fracasar desde el día 1. Y el costo de todo este caos fue devastador, no hay otra palabra. Entre la inestabilidad interna, las peleas y la guerra con Estados Unidos, México perdió más de la mitad de su territorio. Una herida geográfica, pero también psicológica, que sigue marcando el país hasta el día de hoy. Y justo cuando uno cree que la cosa no se puede poner más extraña, pues se pone. Aprovechando todo este desorden, a Napoleón III de Francia se le ocurre que lo que México necesitaba era un emperador europeo, así como suena, e impone a Maximiliano de Habsburgo, dando inicio a uno de los capítulos más, pero de verdad, más surrealistas de toda la historia de México. Y aquí es donde pasa algo increíble, una paradoja total. Maximiliano, el tipo que los conservadores trajeron para echar abajo las leyes liberales, resultó ser liberal él mismo. O sea, acabó apoyando reformas que sus propios aliados odiaban y claro, se quedó completamente solo. Su imperio duró un suspiro y terminó, como sabemos, frente a un pelotón de fusilamiento a manos de las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Y después de todo este caos de la guerra, emerge la tercera fundación. Una que está dominada por una sola figura, Porfirio Díaz. Su promesa era muy simple, pero después de tanta inestabilidad sonaba increíble. Orden y progreso. Lo que pasa es que, como vamos a ver, el precio a pagar por ese progreso iba a ser altísimo. Y sí, el progreso llegó. O por lo menos eso parecía en la superficie. La inversión extranjera llegó a raudales. El gran símbolo de esta era fue el ferrocarril. Imagínense esto. La red pasó de tener apenas 600 kilómetros a casi 20,000. El cambio es abismal. Por primera vez, México estaba realmente conectado, y esto impulsó el comercio a una escala nunca antes vista. Pero claro, este motor económico tenía 2 caras. Toda la atención estaba puesta en la exportación, en productos para vender afuera y enriquecer a una élite.
Mientras tanto, se abandonó por completo la producción de alimentos para la gente. Es una ironía tremenda. México alimentaba al mundo con su café, con su henequén, pero dentro del país el precio del maíz se iba por los cielos y el hambre en el campo no paraba de crecer. El porfiriato era, en pocas palabras, una jaula de oro. Todo ese progreso económico se estaba construyendo sobre la base de la represión política, del despojo de tierras a las comunidades indígenas y de una desigualdad social brutal. Esa paz que se veía era solo una fachada. Por debajo, la olla de presión social estaba a punto de reventar. Y en 1910, como era de esperarse, la jaula reventó. Y esa explosión dio inicio a la cuarta y por ahora última fundación del México moderno, una que se forjó literalmente en el fuego y la sangre de la Revolución Mexicana. Es que la revolución no fue una sola guerra, para nada. Fueron muchísimas guerras al mismo tiempo. Durante una década entera, México se desangró en una guerra civil que arrasó con el viejo régimen. Y tenías a todo el mundo luchando, campesinos, intelectuales, caudillos, peleando entre sí, porque cada grupo tenía una idea completamente diferente de cómo debía ser esa nueva nación. La ambición era enorme, y esta cita de José Vasconcelos lo deja clarísimo. El objetivo no era nada más cambiar la política o la economía, no, era una revolución moral. Lo que se buscaba era redefinir el alma misma de México, crear una cultura nueva, un orgullo nacional nuevo que naciera de las cenizas de todo lo anterior. Y de todo ese caos, increíblemente, surgió la arquitectura del México que conocimos en el siglo XX. Piensen en todo lo que salió de ahí. Una constitución que fue pionera en el mundo por sus derechos sociales, un Estado central mucho más fuerte, la famosa reforma agraria y un nacionalismo cultural superpoderoso que se vio en el arte, en la música, en la educación, en todo. Y eso fue lo que definió lo que significa ser mexicano para las siguientes generaciones. A ver, si algo podemos aprender de toda esta historia es que México parece forjarse y reforjarse en la crisis. Cada una de estas fundaciones fue una respuesta, casi siempre violenta, a un sistema que ya simplemente no daba para más. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, inevitable, si este patrón histórico se repite, ¿cuál será la próxima gran transformación que va a definir el futuro de México?